En nuestro día a día podemos sentir distintas emociones y todas y cada una de ellas son necesarias para que podamos vivir. Lo único que tenemos que intentar es que dichas emociones las transitemos de la manera más amorosa y con la mayor coherencia posible. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de autosanación emocional. Hoy hablaremos con Mar González sobre las emociones, sobre cómo las somatizamos en nuestro cuerpo y cómo podemos liberarnos a través de la terapia de la biodescodificación. Hola Mar, ¿qué tal? Hola Sara, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de la biodescodificación. Perfecto. Y quería hacerte una pregunta muy básica. ¿Qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación o descodificación biológica, o como otras personas lo conocen, que es la nueva medicina germánica, es un abordaje terapéutico para encontrar el origen emocional de las enfermedades, ¿vale? Porque esto ya está muy estudiado desde hace muchísimos años, que la mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional, ¿vale? O sea, una persona tiene un miedo, tiene un pánico, tiene una fobia, y eso en el cuerpo se refleja con una sintomatología particular, ¿no? Afecta a un órgano en particular. Entonces, lo que hacemos en las sesiones de biodescodificación es encontrar el origen del síntoma. Nos da una pista de dónde puede estar localizado, en qué órgano, cómo lo ha vivido la persona, y lo que hacemos es buscar ese origen. Hacemos un poco de detectives, ¿no? Detectives. Vale, ¿y se puede biodescodificar todo lo que nos pasa? ¿O hay algunas cosas que no? ¿O todo es biodescodificable? Yo creo que todo es biodescodificable. O sea, yo hasta ahora en consulta, todo lo que me ha venido, he podido encontrar ese código y ese programa que se ha grabado y que está mostrando en el cuerpo pues esas alarmas, esos síntomas. Entonces, yo de momento todo lo que ha venido a consulta lo he podido descodificar. Sí. Vale. Y, o sea, que es verdad que somatizamos las emociones, pero, o sea, ¿se podría explicar el por qué somatizamos las emociones? O sea, el por qué una emoción se puede llegar a convertir en enfermedad. Vale. Mira, las emociones son imprescindibles para la vida. O sea, no se puede vivir sin miedo, no se puede vivir, porque hay personas que ninguna dicen, es mala, ¿no? Porque no, muchas veces ninguna. te dicen que no tienes que tener miedo. Bueno, todas tienen su porqué, ¿no? Y claro, todas claro. tienen que tener... Todas son imprescindibles. Es decir, si tú vas a cruzar la carretera y viene un camión y no sientes miedo, pues lo normal es que te quedes en mitad de la carretera y te atropellen. Entonces es bueno tener miedo para que se genere una química en el cuerpo y tú empieces a mover el músculo esquelético y salgas corriendo. O si ves que, yo qué sé, pues, que hay un peligro y tienes que huir, necesitas tener miedo. O si vas a comer un plato que no huele bien o lo que sea, necesitas tener asco. Claro. Entonces, nos salvan la vida. Las emociones nos salvan la vida. Ahora bien, las emociones nos hacen entrar en estrés en según qué situaciones. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, pues no sé, vamos a llevarlo al terreno animal. Vale. Una cebra que viene un lobo. O viene un león. Entonces, ¿qué hace la cebra? Entra en estrés, sale corriendo, pero una vez se ha salvado, ha escapado, vuelve a la normalidad. ¿Qué ocurre con el ser humano? Pues que por ejemplo, tenemos un problema y estamos dándole vueltas al problema y estamos dándole vueltas al problema. Está rumiando y puedes estar días, puedes estar horas o puedes estar meses. Ya ves. Entonces ahí es cuando la enfermedad es patológica, o sea, cuando la emoción entra en la patología. Y ahí es cuando empezamos a sentir pues determinadas alarmas en el cuerpo, determinada sintomatología, que eso es lo que nos perjudica, ¿no? Entonces, en las sesiones lo que hacemos es determinar o ver exactamente dónde está ese punto de estrés que nos ha llevado a tener esa emoción mantenida en el tiempo. Vale. Y que ha hecho que salte la alarma y tengas el síntoma, ¿no? Vale. Y o sea, toda dolencia entonces es sí o sí una somatización de una emoción, o casi todo, sí, o sí. Casi todo es una somatización de una emoción que está enquistada y que no sabemos, o sea, no sabemos qué hacer con ello. O sea, tú imagínate, por ejemplo, que estás durante 5 años en una carrera y que tienes que hacer exámenes continuos, y estás en ese estrés de no llego, no puedo, no sé si esto voy a saber, no sé si voy a
probar ese miedo durante 5 años, por ejemplo, en una carrera, que es una cosa que cualquier que parece estudiante... inofensivo, Exactamente, pues todo eso tiene una sintomatización. Entonces, puedes tener desde caída de pelo, puedes tener un problema con la piel, puedes tener un problema de no asimilación, un problema de estómago, de ulceración, puedes tener unas diarreas, puedes tener dolores de cabeza continuos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en las consultas lo que hacemos es analizar eso, precisamente. Vale. Vamos a hacerlo como más práctico, como bajarlo un poco a tierra. Entonces te voy a preguntar dónde se manifiestan algunas emociones, dónde se manifiestan en el cuerpo. Por ejemplo, el miedo, ¿dónde se nos manifiesta? Mira, normalmente el miedo está en el riñón. ¿Vale? Cuando una persona tiene miedo, normalmente el riñón está afectado. También, tiene más significación porque también depende, el riñón, hablando así en términos muy amplios, podríamos decir que es el miedo, pero luego se puede concretar más. Bueno, pues si es un tema de túbulo colector, si es parénquima renal, habría que ver un poco dónde está localizado. Pero como líneas generales diríamos que en el riñón localizamos el miedo. Vale. La tristeza, ¿dónde se localizaría? La tristeza en el pulmón. O sea, cuando hay problemas de pulmones que alguien... Hay un grado de tristeza también, y también hay miedo, por ejemplo, cuando hay una neumonía, hay un miedo a morir, un miedo a... Por ejemplo, esto ocurre con pacientes que tienen cáncer y que llevan ya un tiempo muy largo con tratamientos. Normalmente se termina con lo que llaman metástasis en el pulmón, que en realidad es un conflicto que tiene con tengo miedo a morir. ¿Vale? O sea que también ahí viene un miedo en el pulmón. Pero podríamos decir que la tristeza se refleja mucho en el pulmón. ¿La ira? La ira, pues es el hígado. O el esta rabia así que tienen algunas personas todo el día enfadados. La ira tiene que ver mucho con el hígado, tiene que ver mucho con la vesícula. Por ejemplo, yo he visto algún caso de alguna persona que literalmente se ha reventado la vesícula de un cabreo monumental llevado a unas cotas altísimas. Entonces, la ira se acumula ahí en el hígado y en la vesícula. Ahora lo vamos a hacer al revés. Si yo te digo que me duele algo, ¿qué es lo que me puede pasar? ¿Vale? Vale. Me duele, por ejemplo, de la zona de la espalda, las lumbares. Todo lo que tenga que ver con músculo esquelético tiene que ver con el valor que yo me doy o el valor que me dan, ¿vale? O sea, una persona que tenga desvalorización normalmente puede tener una artrosis, puede tener una artritis, puede tener un dolor muscular de algún tipo. Una baja autoestima. Baja autoestima o que yo no me doy valor. Vale. Que yo soy una persona que creo que no valgo. ¿Vale? Y esto nos pasa muchas veces, mucho. ¿no? O sea, por ejemplo, o tiene que ver incluso con heridas de la infancia, porque todo lo que nos ocurre cuando somos mayores, la mayoría de las veces son programas que hemos tenido ya grabados desde que éramos pequeños. ¿Qué ocurre? Que la primera vez que tenemos un momento de desvalorización, que alguien nos dice, tú esto no lo sabes hacer, y tú lo asumes, es como si lo grabáramos en nuestra mente y ahí no tienes síntoma. Pero la siguiente vez que alguien nos dice tú no vales o algo muy similar que interpretamos que tiene que ver con aquello que nos dijeron en su día y nos dolió, ¿qué ocurre? Que ahí empieza la sintomatología. Puede ser un dolor de espalda, puede ser un tema muscular, o sea, siempre relacionado con el músculo esquelético. Es como si tu memoria hiciera un retroceso a tu edad cuando eras más pequeño y dije, aquí te dijeron esto, pues ahora tampoco vas a valer. Tú piensa una cosa, los 5 sentidos es como si fueran cámaras en nuestro cuerpo. Entonces, lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, tú, por ejemplo, estás en una terraza tomándote un café y no eres consciente de lo que estás oyendo, lo que estás viendo, lo que estás oliendo, pero lo que estás tocando en un momento determinado. Cuando se repite la situación de nuevo, en donde las cámaras recogen esa imagen, ¿no? De que tú o algo muy similar a aquello que te pasó, entonces es como que ese programa se activa. Y ahí es donde dice, ojo, porque esto ya lo viviste. Y ahí empieza la sintomatología, que en realidad lo que hace la enfermedad es traerte el mensaje
de, ojo, esto te daño. Mira a ver qué pasa, hay que resolverlo. ¿Vale? O sea, la enfermedad nunca se puede tratar como qué mala suerte, esto me ha caído a mí, bueno, es que esto viene de familia, viene heredado, no, esto ya no, esto no tiene nada que ver. Quizás también viene para que nos hagamos un poco responsables de, es que a lo mejor tengo que tomar cartas en el asunto, o en este caso si las lumbares me duelen porque no me valoraron, pues a lo mejor empezarme a valorar yo en este caso. La enfermedad siempre trae un mensaje. Por muy dura que sea. Es muy duro, o sea, es como duro escucharlo, porque pareces como, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Porque yo me lo merezca. No es tampoco desde ese prisma, ¿no? Mira, me ha pasado una cosa, llevándolo un poco a un caso, para que sea más práctico, para que nos podamos hacer un poco más a la idea, ¿no? Mira, me pasó con una persona que vino a consulta y me comentó que llevaba en una empresa trabajando pues desde los 18 años, ya el señor tenía 62 años, bueno, el típico trabajador que nunca había cogido un día de baja, estaba orgulloso, además te lo decía, es que nunca he faltado a trabajar, me encanta mi trabajo, conozco la empresa desde que se abrió, bueno, la típica persona súper orgullosa y que su sentido de vida era ir a trabajar y resolver los problemas. Allí se sentía reconocido, le decían lo bien que lo hacía, lo buen trabajador que era y tal. Pero un día fue a trabajar y le dijeron que le daban una baja, una ¿cómo se llama? Jubilación anticipada. Sí, una jubilación anticipada. Bueno, el señor empieza a tener unos problemas de estómago, pero tremendos. De estómago, tremendos, o sea, unos dolores de estómago, el señor, claro, ya le jubilaron, le sacaron de allí y bueno, cayó enfermo. Bueno, pues a la de que llevaba un mes y pico enfermo, con tratamientos y tal, pues de repente aterrizó allí en mi consulta. Entonces nos ponemos a ver el tema. Y bueno, echando marcha atrás, porque me dice que estaba tomando cosas para el estómago, pero que nada le funcionaba, que no podía dormir, que no podía parar de dolor. Entonces, bueno, nos ponemos a mirar atrás, a ver qué es lo que ha pasado, desde cuándo venía toda esta sintomatología. Y entonces descubrimos que el momento en el que para él fue ese, como si dijésemos, punto rojo, ese clic que hace que se te active, es cuando le dicen exactamente... estás fuera de la empresa, porque por muy bien que te lo adornes, el mensaje es ese, ya no vas a venir a trabajar aquí. Entonces, en ese momento, las cámaras que tienen activado, lo que hace es como si te entrara, imagínate que te estás comiendo un trozo de pastel, un trozo de fruta, ¿vale? Entra una información a tu organismo. Da igual que sea en formato físico en algo que te estás comiendo o un trozo, un pedazo de información que te entra por el oído y que también entra a tu organismo. Que también tienes que digerir esa que la tienes que digerir y que el señor no digería. ¿Qué hacía su estómago? Peligro, hay algo que no digieres. ¿Qué hace el estómago? Segrega mucho ácido para poder asimilar ese bocado, desmembrarlo, descomponerlo, para que tú lo puedas tragar. ¿Qué ocurre? Que cuanto más lo pensaba, más ácido generaba. Hasta el punto de que estaba ya en una úlcera estomacal. Cuando el señor empieza a entender lo que le está pasando, empieza a comprender hasta qué punto puede tomar él las riendas en el asunto para revertir esa sintomatología. La enfermedad en realidad ha venido a decirle hay algo que no asimilas. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros? Pues vaya, es que ha sido dejar de trabajar. Cuando estaba trabajando estaba mejor. Y ahora que ya no trabajo. Y ahora que no trabajo, tal. Eso es lo que solemos pensar. Incluso suele ocurrir porque hay gente que deja de trabajar. Yo conozco casos de pues al poco tiempo fallecer. Y dices, madre mía, si este señor estaba súper bien. Porque su al final sentido, no te sientes útil para nada. Su sentido de vida era ir a trabajar y a lo mejor el estar en su casa es sentirse no valorado. ¿Vale? Entonces, eso ocurre. Ahora vienen Navidades, nos sentamos al lado del cuñado que se come todo el jamón, o de, yo qué sé, o del sobrino pesado, o del suegro que no le soporto. Entonces vienen muchos problemas digestivos. Son fechas de mucho hígado, ¿vale?
También, bueno, pues el miedo a que no digamos nada que a este le ponga un poco no sé qué y nos amargue la fiesta. Claro. Entonces viene mucho problema respiratorio. Entonces, claro, tendemos a pensar, es que me he acatarrado porque salí y hacía frío. Bueno, esto ya puede ser, tenemos... pero... Sí, pero es que estos argumentos ya no se sujetan. O sea, entonces las personas que viven en sitios donde hacen frío estarían enfermos todo el año. Todo el día. Y no es verdad. Claro. Entonces, bueno, hay que poner un poquito más de conciencia, de presencia, vale. Y no ser pacientes, sino acientes, ¿no? Acientes. Eso pasaba con lumbares. Si, por ejemplo, tenemos una mala circulación en general, ¿qué puede ser que nos esté ocurriendo? La circulación tiene que ver con la sangre, que tiene que ver con la familia. Entonces hay... Ay, qué bonito, que claro. Bueno, de ahí vienen los lazos de sangre, ¿no? Bueno, claro. Los lazos de sangre vienen de ahí, con lo cual cada vez que hay un problema en sangre tenemos que mirar a la familia, a ver qué está pasando con nuestra familia. A todos los niveles. A todos los niveles. No es un problema específico de relación con madre, relación con padre, sino a nivel de familia. Hay que revisar qué está pasando con la familia. Claro. A ver, lo normal es que sean las personas que están más cercanas a nosotros. Sí, lo que es familia, claro, con la que convives o convives más o menos una tía que diario. tengo en Cuenca y que la veo 3 veces cada 6 años. Bueno, eso no es lo normal, pueda ser, pero lo normal es que te afecte lo que tengas muy cercano. Sea la pareja, sea un hijo, sea una hija, sea una madre. A ver... Bueno, es que la familia, claro, tiene mucha amiga. La familia tiene mucha amiga, sí, sí. Pero sobre todo lo que tiene que ver es con la interpretación de lo que hacemos nosotros, porque no debemos de olvidar que a todos nos ocurren cosas. Y hay personas que las somatizan, las llevan al síntoma corporal, ¿vale? Porque entran en un estrés que no pueden gestionar, y hay personas que ese estrés ni tan siquiera son conscientes, ¿vale? Entonces... el evento es lo de menos, eso es un hecho neutral. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es cómo interpretamos nosotros ese hecho. Por ejemplo, tú y yo vamos por la calle y nos encontramos a una vecina común. Vale. La vecina, le saludamos, buenos días, la vecina no contesta. Y entonces tú, por ejemplo, dices, madre mía, qué despistada, mira que siempre me lo dice, qué despistada. Y yo puedo decir, pues no la vuelvo a saludar, porque esta no es más que yo. Claro. Y ya me lo ha hecho alguna vez. Claro. Y tal. Y entonces yo lo vivo desde la ira y a ti no te ha afectado. Claro. Entonces, el hecho es el mismo para las dos. Sí. Pero cómo lo interpretamos cada uno tiene que ver con la herida que podemos llegar a tener de cuando venimos de la infancia. ¿Vale? Vale. Otro caso práctico, por ejemplo, cuando te duelen mucho las articulaciones, codos, rodillas... ¿Qué nos puede estar diciendo el cuerpo ante eso? Pues, por ejemplo, las rodillas te habla de sumisión. ¿Cuántas veces me he tenido que doblegar? Si has estado, por ejemplo, conviviendo con alguna persona, pues, como, vamos a decir, como que te obligaba a hacer cosas, que te chantajeaba, pues si no hacemos esto, pues yo no hago lo otro, y entonces tú te doblegas para evitar conflictos, ¿vale? Claro. El codo también te habla, hay que darse cuenta que es todo flexibilidad, sí. O sea, son piezas del cuerpo que te hablan de movimiento. Entonces, cuando tienes un problema, un bloqueo, hay que mirar a ver qué está pasando contigo, con tu valor, con tu forma de moverte, qué no te deja moverte, qué te paraliza. Habría que mirar ese tipo de conflictos, ¿no? Vale, y ya por último, para caso práctico. Igual que el cuello, por ejemplo. Exacto, ahora te iba a decir, cuello y cabeza, sí. ¿Qué es lo que, porque casi, claro. O sea, yo conozco mucho, yo también me considero siempre con mucho dolor de cuello, cervical, cabeza, toda esa zona, ¿a qué se corresponde? El cuello tiene que ver con, o sea, cuando uno gira, hace el movimiento de girar, está hablando de flexibilidad. Entonces, cuando una persona no lo mueve es porque tiene como creencias muy rígidas, que no le permiten hacer el movimiento de giro, ¿vale? Entonces habría que intentar ser un poco más amplio en mente, o sea, intentar valorar expandir mucho más, expandir un poquito más la mente para ver otras posibilidades y tener más elección. A veces venimos de creencias tan sumamente rígidas que eso hace que el cuello esté bastante bloqueado.
Entonces siempre intentar ver más posibilidades, escuchar a más gente que te pueda dar otras alternativas, aunque luego tú ya valores lo que valores, pero estar abierto a otras posibilidades, ¿vale? No ser rígidos. Y los dolores de cabeza, o depende de dónde, porque yo he escuchado también que depende de dónde sea el dolor, si es en nuca, si es en la sien, si es en el occipital, o sea que depende, o el dolor de cabeza sí que tiene como, mira, cuando te duele la cabeza normalmente te suele ocurrir por esto y esto. Normalmente los dolores de cabeza es porque venimos dándole vueltas a las cosas durante mucho tiempo. Tiene que ver también con la coherencia, porque muchas veces hacemos, decimos y pensamos cosas muy diferentes. No vivimos en armonía, ¿no? No vivimos en la armonía. Entonces, la cabeza tiene que ver mucho con el pensar y darle vueltas a las cosas y siempre estar en el mismo punto. Entonces, yo creo que todo lo que hable de flexibilizar, de desdramatizar, de darle menos importancia a la vida, va a hacer que nosotros estemos como más sueltos en todo. Como quitarle peso. Es quitarnos peso de encima, ¿vale? Y sobre todo intentar ser nosotros mismos. Bueno, sabemos que estamos rodeados de gente que nos importa, pero a veces esa importancia nos tiene como un poquito secuestrados. Sí. Entonces es intentar ser más nosotros mismos y darnos la libertad, permitirnos el error, que no pasa nada por equivocarnos. Claro. Hay veces que se dice, unas veces se gana y otras se aprende, pero nunca se pierde, ¿no? Verdad, sí. Entonces, partiendo de esa base, da igual lo que hagamos, porque a veces erraremos, pero no pasa nada. Claro. Pero muchas veces los aciertos son mayores y a veces el error pesa tanto que nos tiene ahí un poco secuestrados. Y luego además valoramos mucho el reconocimiento exterior. O sea, que mi padre o mi madre o mi hermano me diga, lo has hecho bien. Ah, mira, por fin has hecho una decisión o has tomado una... Es que eso no tiene importancia. Como que están orgullosos de ti, como que... Necesitamos ese reconocimiento. Entonces, yo diría que como un poco sugerencia general, el vivir permitirnos esos pequeños lujos que a veces significan tanto y que sea nuestro propio reconocimiento, que realmente seamos nosotros los que queremos decir: oye, ha terminado el día y hoy me he permitido hacer esto y esto, me daba miedo, pero lo he intentado. Pero lo has hecho. Y lo he hecho, y lo importante es hacerlo y dar el paso adelante. Lo que es el reconocimiento propio, que luego viene el ajeno, pues bien, pero si no viene, pues nada. Has hablado de madre, padre ahora. Hay una zona de nuestro cuerpo que, digamos que es la madre y el padre, en los pies sí. Yo en reflexología lo sé, pero explícalo a los... Normalmente, a ver, siempre en biodescodificación tenemos muy en cuenta lo que se llaman las capas embrionarias, ¿vale? Que tiene que ver con la formación de nuestros órganos durante todo el embarazo. Entonces hay órganos que se forman antes, órganos que son los últimos en formarse, y eso conforma las 4 capas embrionarias. La primera capa embrionaria, que es el endodermo, tiene que ver con órganos de supervivencia, órganos vitales. Por ejemplo, el hígado es un órgano vital, ¿vale? El corazón es un órgano vital, ¿vale? Luego hay otros, por ejemplo, que nos dan la protección, que es la segunda capa embrionaria, que es el mesodermo antiguo. Y esto tiene que ver con los tejidos que protegen los órganos. Por ejemplo, estaríamos hablando del peritoneo, o estaríamos hablando de las mamas, por ejemplo. Son órganos que nos dan la protección, y cuando tenemos alguna sintomatología en esos órganos, estamos hablando de que la persona se siente desprotegida y necesita protección. ¿Vale? Luego tenemos la tercera capa, que es el mesodermo nuevo, que tiene que ver con el músculo esquelético, por ejemplo, y que tiene que ver con lo que nos da estructura en nuestro cuerpo. Una persona que tiene bien los huesos tiene una buena estructura, que es como en un edificio, los cimientos. Y eso es lo que nos da el valor, la valorización, ¿vale? Cuando nos falla esa capa o algún órgano correspondiente a esa capa, quiere decir que nos estamos desvalorizando, ¿vale? Y por último tenemos la última capa, que es el ectodermo, que tiene que ver con el exterior, que tiene que ver, por ejemplo, con la piel.
¿vale? Que son órganos de No separación. hemos hablado de la piel. Bueno, Claro, ahora te pregunto. hay mucho conflicto de piel, pues Claro, porque nos sí. sentimos separados. Una psoriasis, por ejemplo. una rosácea, ejemplo. todo eso, te voy a cortar, pero o sea, los problemas de piel, ¿por dónde vienen? Pues los problemas de piel, bueno, depende del abordaje Bueno, de la claro, persona, claro, porque sí. claro, no A es lo grandes mismo una rasgos. psoriasis que una rosácea, por No ejemplo, tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Pero podríamos decir que en general, como hemos Sí. hecho antes con el riñón, la piel habla de separación. Necesito estar separado de, o me han separado de y necesito acercarme, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso, imaginaros de una erupción cutánea muy grande, pues a lo mejor no quiero que me toquen. Y entonces saco esa erupción como imaginaros los como cactus para protegerte, ¿no? y sacan esos pinchitos pues como para protegerte y que no se me acerquen, ¿no? Pero habría que ver en concreto a la persona y en qué está, ¿no? Vale, perdona que te he ¿Vale? cortado, estamos con la madre y padre Entonces, y la última capa eso que era es la las piel. capas embrionarias. Entonces, cuando hablamos de órganos vitales, como por ejemplo, os decía, el hígado, no hay lado izquierdo o lado derecho. Sí. Hablaríamos de entrada y salida. Por ejemplo, me entra la información por un oído, por el oído derecho, y me sale por el izquierdo, ¿vale? Eso sería entrada y salida. Pero en el resto de las capas estaríamos hablando de que el lado izquierdo tiene que ver con materno-filial, o sea, un conflicto materno-filial. Puede ser de madre, puede ser de una hija, ¿vale? Y tiene que ver con lo que se llama el nido estrecho, o sea, personas que viven en mi mismo nido y que tienen un lazo muy estrecho fuerte conmigo en la convivencia diaria. Vale. Cuando hablamos del lado derecho, estamos hablando de colaterales. Un colateral es una persona o una cosa o un concepto que yo creo que está a mi nivel. Por ejemplo, un vecino, un compañero, un primo, estos están a mi nivel. Sí. También puede ser un trabajo, puede ser un coche, ¿vale? O sea, eso es un colateral. Vale. Y tiene que ver con la parte masculina, Vale. ¿vale? Y en el lado izquierdo la parte femenina. Femenina, vale. ¿Vale? Ok. Una vez que sabemos, bueno, que nos has explicado todas estas cosas sobre emociones, que las somatizamos y demás, ¿cómo es una sesión de biodescodificación? Si alguien te llama, ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo que se puede encontrar allí la persona cuando está contigo en consulta? Bueno, normalmente las consultas se pueden hacer, yo por ejemplo voy a hablar en mi caso, ¿no? Sí, claro. Yo las hago presenciales o pueden ser en online, porque hay muchas personas que las trato o las acompaño en su proceso, que es mucho mejor, porque en realidad ni tratamos ni salvamos a nadie, exacto. acompañamos en el Cada uno proceso. se salva, ¿no? Cada Tú uno le se das salva unos- y tal. Yo lo único Claro. que hago es acompañar y un poco intentar traducir lo que le está pasando a la persona. Entonces ocurre que muchas veces la persona pues está fuera de donde yo resido, entonces lo hacemos vía online, que se hace perfectamente, o incluso a nivel internacional, estoy tratando a personas también a nivel internacional. Bueno, pues lo primero que hacemos es, bueno, conocer a esa persona. Yo tengo que saber cuál es su sintomatología. A veces no vienen a tratar un síntoma físico, pueden venir a tratar un síntoma psicológico, como por ejemplo una depresión, una ansiedad o problemas de abundancia, que tienen un problema de escasez muy grande, no encuentran la abundancia, o personas que es que cualquier tienen una fobia, tienen una alergia. Sí, que no tiene por qué ser algo físico. No tiene por qué ser así algo a priori, físico, aunque no. luego salgan más O sea, cosas, una preocupación que tenga la persona y que realmente le impide vivir con normalidad, ¿vale? Entonces, normalmente lo que hacemos es hablar un poco de la historia de esa persona y conocerla. Una vez tenemos identificado por dónde va, yo ya le voy traduciendo a la persona lo que aparentemente está ocurriendo y hacemos una serie de protocolos dentro de consulta que llevan a la persona, si es necesario, llevarla a la infancia y volver hacia adelante. Lo hacemos. Si es algo que es muy puntual y que es una cosa de presente y que lleva poco tiempo, resolvemos en el presente. Y si es necesario, inclusive se puede hacer una hipnosis con la persona y llevarla a ver en ese inconsciente qué es lo que está almacenado, ¿vale? Entonces el abordaje puede ser por muy distintas vías. Vale, entiendo que es intentar encontrar el síntoma de la... de la enfermedad o de la dolencia o de lo que le ocurra. Claro, yo no trabajo con los síntomas, o sea, en biodescodificación no se trabaja con el síntoma simplemente me da una pista.
Es que como algo ocurre, que algo y que algo pasa en alguna zona y por algo. Eso es. Me duele el pie derecho, me duele, se me ha caído la uña de la mano derecha del dedo índice. Claro que eso también tendría eso aquel. O sea, es que Claro, todo no es lo tiene mismo. una lectura. Claro, cada dedo significa una cosa. Entonces, para mí ese síntoma lo que me hace es decir, vale, bueno, parece que vamos por aquí. Pues estamos hablando de un conflicto relacional, o estamos hablando de un conflicto de desvalorización, o esta persona ha sufrido una desprotección en un momento determinado. Me da esa pista, pero yo ya el síntoma lo dejo aparte. ¿Vale? La finalidad es que el síntoma se apague, pero ¿cómo se apaga? Cuando la persona en su mente empieza a entender por qué viene ese síntoma y empezamos a trabajar con protocolos para que la persona vaya, como si dijésemos, cada día a menos sintiendo esa molestia, por decir, ¿vale? Sí, lo que decías antes cuando has puesto el ejemplo esto de saludarnos, que al final si esa persona que se cree se enfada porque no le saludan, si poco a poco va sintiendo menos ese enfado, pues al final no sobre todo entender que las cosas no son tan importantes. O sea, que realmente es que lo que hacemos en la vida es que nos ponemos un papel de doña importancia y con eso tiramos. Y parece que, además, incluso lo verás, ¿no? Personas que, yo eso lo veo en la consulta, ¿no? Le digo, bueno, cuéntame quién eres y tal. Y me dice, pues yo soy abogado. Ya, bueno, es que no, eso no somos abogados. Tú eres Mar, claro. Tengo tanta edad y ese es tu trabajo. Una chica ese es tu alegre trabajo. O triste, eso es. Ya. Y luego es muy importante, o sea, aparte de que la persona, claro, cuando a la persona le dices eso, normalmente dice, pues es que no sé quién soy. Claro. Eso te ocurre en el 99,9 de las sesiones. Claro. ¿Vale? O sea, partimos de que no sabemos quién somos. Claro. Porque asociamos en lo que somos a lo que trabajamos. Eso es. Y claro, así ocurre que luego cuando ya no trabajas, ¿quién eres? Eso es. Pues estamos un poco perdidos en ese sentido. Y hasta luego. Claro. Y ya no entonces soy nadie. Hay que empezar a entender quiénes somos. Y a partir de ahí, conocernos. Entonces, ¿cómo nos conocemos? Pues un punto puede ser saber qué emoción nos domina. Hay personas, por ejemplo, que viven con la ira por delante y atacan continuamente. Sí. ¿Vale? La ira. Un resorte ahí. Claro. Cuando dices algo, ¡pum! Ya está. Saltan. ¿Qué es la ira en realidad? Pues la base de la ira es el miedo. Es una persona que tiene un miedo tremendo y para no mostrar ese lado vulnerable, saca la ira. Claro. Entonces, esto es, no sé si habrás visto alguna vez algún perrito que ladra, sí, y es porque tiene un miedo increíble. Y hay gente Sí. que dice, es que es agresivo, es un perro agresivo. En realidad es un perro con mucho miedo. Claro. Esto mismo nos ocurre a las personas. Cuando tú ves una persona que hay veces que dices, buenos días, y dices, bueno, buenos días, ya veremos, y dices, ostras. ¿Cómo se ha levantado esta ¿Cómo persona? se ha levantado, no? Pues a lo mejor esa persona está dominada por el miedo. Pero esto está muy bien porque te hace entender, lo primero, quitar peso a que esa persona te haya contestado Eso así, es. que tenemos que entender que es su forma de contestar, Eso es. no como yo me lo tome, y luego el saber que todos llevamos una mochila, o Eso de es. ira, o de miedo, Eso o de es. tristeza. Es muy, al final es bonito. Sí, es maravilloso. Claro. Lo de la biodescodificación yo estoy feliz con ello. Pero te hace ser más empático, te hace ser muy compasivo, porque yo de cada persona que viene a consulta aprendo muchísimo, muchísimo. Te diría que aprendo más yo que el propio consultante, ¿no? Trabajamos los dos, pero al final yo trabajo mis temas a través de mis consultantes también. Entonces es muy enriquecedor, porque claro, tú dices, ostras, esta vulnerabilidad, esta persona, pues esto a mí me ocurre también a veces. Claro. Y entonces trabajándolo con esta persona, lo trabajo conmigo. Entonces es muy beneficioso y sobre todo lo que te digo es no tener miedo de una forma que sea patológica, que nos haga daño. Tener el miedo justo, el que es necesario para vivir, pero no entrar en pánico. Para que no nos coma el lobo, ¿no? Que no nos coma el lobo. Pasa que ahora es tan difícil, porque ahora parece que está el lobo todo el día detrás, con estrés para una cosa, para otra, el cortisol por las nubes, todo el día corriendo, nadie tiene tiempo de nada, nadie tiene tiempo de tomarse un café, nadie tiene tiempo de... Es como, bueno, vivimos muy rápido. Un poco mal montado. Claro, entonces ¿qué ocurre? Que la persona siente frustración. Sí.
y entras en tristeza. Cuando entras en tristeza y entra el riñón a funcionar o entra el pulmón, también uno se queda sin energía, gasta la energía en intentar recuperar el organismo, claro, que al día siguiente vuelves a hacer lo mismo y estás en una rueda. Entonces hay una incoherencia personal, que queremos hacer cosas muy distintas a las que hacemos, sí, pero las pensamos, las decimos, pero no las hacemos. Y entonces cuando hay una incoherencia, el organismo entra en desequilibrio. La mente te está diciendo, ojo, que no estás haciendo lo que tú quieres hacer. No hacemos caso, te van susurrando. Un día tienes un pequeño dolor de cabeza, otro día tienes una sinusitis, otro día tienes... y terminas a lo mejor pues con una neumonía. Claro. Entonces, yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando se hablan de estas epidemias tan grandes, sí, bueno, pues en realidad a lo mejor es que estamos todos dominados por el miedo o estamos dominados por la tristeza. Y al igual que tú tienes la alegría y es expansiva, cuando a ti te pasa algo y lo quieres compartir, sí, pues he visto una película buenísima, sí, y lo quieres compartir, o tengo trabajo, venga, vamos a celebrarlo, sí, y es expansivo. Cuando tienes miedo, empiezas a hacerlo expansivo también y la gente se crea como una especie de coraza, que es como si nos empezáramos a contracturar, quisiéramos hacer como el caparazón de una tortuga, nos metemos ahí adentro y entonces, claro, hablamos ya pues de contracturas físicas, hablamos de problemas musculares, hablamos de problemas de huesos, hablamos de una postura corporal que no es la habitual, que no, claro, es la que tendría que ser, ¿no? Sí, el cuerpo no está suelto, está contraído. Está contraído por el miedo. Claro. Entonces, eso es poner conciencia a nuestra vida. Incluso a nuestro cuerpo, la forma de andar y la de sentarnos, sí, y todo en general, porque así está nuestro cuerpo, sí, así estamos nosotros. De media, no sé cómo denominarlo, ¿cuántas sesiones de biodescodificación? O depende de lo que te ocurra. Depende de la persona. Sí, eso no es cuantificable. Depende, claro, de la persona, porque mira, puede ocurrir, por ejemplo, imagínate, yo tengo algunos casos pues de una madre que vive con su hija. Y que la hija ha vuelto a casa, por ejemplo, pues cuando tiene, no sé, pues 40 años o 50, porque estos casos se dan. No, se están dando día a día, dan, o sea, ¿no? día a día, y cada día más. Claro, pues que la hija ha tenido un problema en el trabajo, le han echado el trabajo, no tiene trabajo y vuelvo con mi madre. Entonces imagínate, o sea, esas personas ya vienen con un rodaje en vida, cada uno tiene sus temas personales, que cuando uno los lleva en soledad los lleva de una manera, pero que cuando tú tienes que convivir con otra persona que viene con sus cargas, pues es tremendo. O sea, las fricciones son... Un choque de trenes ahí importante. Efectivamente. ¿Pero qué ocurre? Hay un vínculo familiar que parece ser que está prohibido decir, no puedo vivir con mi madre, ya, y a la madre no soporto a mi hija, porque entramos en culpa. Que la culpa, claro, es una emoción de muy baja vibración, es la peor, diría yo. Vivir con culpa, porque entonces te juzgas continuamente. ¿Cómo soy capaz yo de decirle a mi hija esto? O le he dicho a mi madre, vete a no sé dónde. Y entonces es tremendo. Por eso me dices muchas veces, ni culpa ni pena. Ni culpa ni pena. No, ni no, culpa no, ni pena. No hay eso ni me lo voy a tatuar yo, sí, ni culpa ni pena. Ni culpa ni pena. No podemos sentir culpa porque no somos culpables, ni nadie es culpable de nada. Estamos en el camino del aprendizaje y estaremos aprendiendo hasta el último día de nuestra vida. ¿Vale? Eso quita mucho lastre también. Claro, entonces cuando viene la persona y te dice, es que siento culpa porque hice esto y no lo tenía que haber hecho, le dije, bueno, ¿has aprendido? Sí, esto no lo vuelvo a hacer, pues ya está. Dalo por bueno, pero no hay culpa, estás aprendiendo. Claro. Y esto te faltaba por aprenderlo, ¿no? Pues como cuando uno está en el colegio y no sabe sumar y de repente suma y un día se equivoca. Claro. Bueno, pero ¿estás aprendiendo? Sí, ya está, no pasa nada. Pero tendemos a magnificarlo. ¿Por qué? Pues porque eso se lo hemos hecho a alguien que nos importa. Y parece que ahí no podemos cometer un error. Claro. Entonces, bueno, cuando hay una culpa muy profunda, la sintomatología habla. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que cada síntoma del cuerpo nos trae un mensaje. Y es muy fácil tomar una pastilla y apagarlo. Pero esto es como si tú vas en el coche... Que no se apaga, se tapa. Se tapa. Tú imagínate que vas en tu coche y se enciende la luz de falta gasolina. Tú puedes ir a la gasolinera, llenar el depósito y se acaba el problema. O puedes decir, no quiero ver la luz, la apago.
y el problema persiste. Cuando tú te tomas una píldora, lo que estás haciendo es apagar la luz, pero el problema sigue. La siguiente vez, la vida te vuelve a poner en la misma situación y va a ser más fuerte. Hasta que llegue un momento donde te grite tanto tu organismo que no tengas más remedio que parar. Claro. Si no paras tú, te para. El cuerpo te para. El cuerpo te para y el cuerpo te para. al final. Sí, o sea sí. que... Y de ahí vienen muchos infartos, Claro. bueno, vienen muchos tipos de cáncer, porque la persona tiene que reconectar otra vez consigo mismo. Claro. Porque si no, no hay forma de seguir. Jo, qué interesante, Mar. O sea, yo me tiraría ahí hablando Me alegro, otra me hora alegro que te contigo, guste. Pero así para finalizar como pregunta general, ¿qué tendríamos que hacer o cómo tendríamos que vivir para no tener que estar biodescodificando tantas cosas? Bueno, o al menos las menos posibles, porque como tú dices, estamos en un aprendizaje, vamos a hacer cosas mal, vamos a tener miedo algunas veces cuando no hay que tenerlo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podríamos estar un poco más pues flexibles, o como dices tú, o menos, no sé, con menos miedo, menos atados, no sé cómo denominarlo, pero como más... Claro, yo diría, con más coherencia. yo diría, por ejemplo, que una propuesta de vivir en coherencia pues sería lo óptimo, ¿no? El decir, bueno, pues yo no quiero vivir a 40 kilómetros de donde tengo el trabajo, ir todos los días a trabajar con un atasco, luego llego, el trabajo no es lo que más me gusta, pero bueno, tengo una nómina que me permite comer y sobrevivir. Bueno, lo óptimo sería decir, realmente quiero esto para mí, esto es la mejor propuesta que tengo para mí. Eso sería lo óptimo, y hacer un cambio en tu vida que entre en coherencia. Saber qué es lo que quiero hacer, cuál es mi propósito de vida y poco a poco ir dando los pasos hacia conseguir ese objetivo. Eso sería lo óptimo. Que el propósito de vida, perdona que te corte, no tiene por qué ser la panacea, sino a lo mejor es, pues mira, es que quiero trabajar al lado de mi casa. Totalmente. Y ya está. Totalmente, O sea que, totalmente, ¿vale? Y ahora con esto de claro, porque es que hay personas que... Parece que te tienes que ir a Bali a No, trabajar ni a salvar vidas ni nada Exacto. de esto. No, estamos hablando de una casuística diaria, Exacto, o sea, eso de lo es. más común, ¿no? Eso es. Pero claro, yo me he visto en esa situación, ¿vale? Entonces ya tienes una incoherencia ahí que lo que hace es que desde por la mañana te levantes, no te apetezca ir a trabajar, no te apetezca entrar en la rutina de coger el coche, el atasco, el no sé cuántos, y luego llegar a un trabajo donde estás 8 o 10 horas o las que sea, y estás hecho polvo. Entonces cuando vuelves a tu casa, vuelves a dormir y dices, pero ¿así es toda mi vida? Claro. Entonces hacer Y ya esa está. pequeña... Y ya está, yo esta pregunta me la he hecho muchas veces. Y ya está, entonces esto ya está. Ya está, claro. Y eso te convierte en víctima y en persona con poco valor. Esto es lo único que puedo hacer por mí. Claro. No valgo para nada más. Exacto. No tengo la fuerza para poder hacer un cambio. Entonces, bueno, la propuesta sería eso, vivir en la máxima coherencia. Si esto no es posible, porque el miedo a esa seguridad, Sí. que no hay nada seguro en la vida, no hay nada seguro. seguridad Bueno, lo único ficticia, seguro es que que no vamos a morir, eso es lo único. Pero el resto no hay nada seguro. Pero eso está muy guay porque así vives muy bien. Claro, sabes que te vas a morir. claro, o todo el mundo se levanta con la inconsciencia de decir, bueno, pues el merecimiento de mañana voy a estar igual y pasado voy a estar igual. Y no es verdad. No es verdad. Pero No. bueno, vale. Entonces, yo lo que diría es todos los días, al final del día, emplear 2-3 minutos, no más. Tener una libretita al lado de la mesilla de noche y hacer un recuento del día. Decir, bueno, vamos a hacer un resumen. ¿Qué ha sido mi día hoy? En líneas generales, me he sentido feliz, entendiendo por feliz que no es estar riendo, ¿vale? Sí. Ni estar todo el día que parece que todo me va fenomenal, no, sino calma. ¿He estado en calma o he tenido mucho nivel de estrés? ¿Cómo he tenido yo hoy mi cortisol? ¿Cuántas veces se ha levantado hoy el estrés en mi vida? ¿Qué emoción me ha invadido hoy? Esas son preguntas que son claves. Porque entonces yo, a lo largo de hacer lectura durante un mes, voy a saber si estoy viviendo en la rabia, si estoy viviendo en el miedo, si estoy viviendo en la tristeza. Yo tengo, por ejemplo, en la consulta, es muy curioso, una persona que cuando entra siempre tiene cara de asco. ¿Nunca te has encontrado una persona que la miras y dices, pero qué le ha hecho esta persona? ¿Qué le ha hecho esta persona que ya viene así? Mal, sí, ¿no? Bueno, pues le domina el asco. Bueno, cuando luego te pones a hablar con la persona
identificas rápidamente de dónde viene el asco. Entonces, bueno, siempre saber qué nos domina. Vale. Empezar a conocernos. Vale. Y entonces, eso, intentar equilibrarlo. O sea, si a mí me domina la ira y continuamente estoy en ataque y cualquier cosa que me dicen me sienta mal y me enfado por todo y entonces estoy irascible, tengo que encontrar alguna vía para equilibrar, porque esa no es la forma habitual de estar el organismo. Tienes que tener un estado de calma. Y las cosas no son importantes. Entonces, hacer ese ejercicio diario. Vale. Y bueno, y en cualquier caso, si no se encuentra una solución, pues que me llamen. Exacto. Esto te iba a decir. Muy bien enlazado, efectivamente. Aquí hay que venderse también. Hombre, en la vida es venderte, es de venderse. O sea, desde que te levantas por la mañana estás vendiendo. Eso es. Tu ropa, tu pendiente, tu Ahí café, está. tu todo. Yo os recomiendo mi persona. Os recomiendo mi persona. ¿Cómo te pueden contactar? ¿En redes o cómo? Mira, yo normalmente no estoy tirando mucho de las redes, no sé mucho de redes, ¿vale? Uh-huh. Sé que, bueno, pues me dicen la web, el no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo de momento utilizo mi teléfono para que cualquiera me pueda localizar, o bien por WhatsApp, o bien llamándome, no hay problema. Y tengo ya ese primer contacto, porque para mí es muy interesante tener el primer contacto con la persona, ¿vale? Entonces, bueno, a través de mi teléfono, yo si quieres lo digo, o si alguien quiere contactar a través de mensajito eso es, a través de Sara, contactáis a Sara y Sara ya os da todo mi contacto, ¿vale? Muy bien. Pues te agradezco mucho, Mar. Gracias a ti, Sara. Aquí. Me gusta mucho, sabes que me gusta mucho la biodescodificación. Me gusta mucho saber que podemos curarnos, entre comillas, porque no tenemos que curar nada, sino que vamos aprendiendo. Corregir. Exacto. Y ha sido un placer tenerte aquí conmigo, la Muchas verdad. Gracias, Sara. Mucho. Me alegro muchísimo y bueno, y animo a todo el mundo a que, pues eso, a que se haga una revisión personal. Exacto. Y que haga una revisión de la vida. Y bueno, la vida es maravillosa para vivirla, no para sobrevivirla. Exacto, ni para sufrirla. Ni para sufrirla, sobre todo para no sufrirla, ¿vale? Así que un abrazo para todos y lo dicho, a seguir caminando. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias a ti, corazón. Gracias. Un beso. Adiós.